acercada a ti está la palabra en la boca tuya y en el corazón tuyo, ¿verdad? Esta es la palabra de la fidelidad que estamos predicando. Esa es la palabra, que la promesa, que la mitzvah te bajó del cielo y resucitó de entre los muertos. ¿Ya? La justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios descendió de los cielos y resucitó de entre los muertos. Imagínate. Ahí está. Por eso es que aquí defendemos y insistimos en que Mashiach no es humano, porque Él viene del cielo. No está con relación al pecado. Si hubiese sido humano no hubiese resucitado. ¿Me explico? Porque habría sido pecador igual también. Y eso es algo de lo que muchos no dimensionan a veces, porque el judío es muy astuto y dice, pero un humano no puede pagar el pecado a otro humano. Eso es cierto. Entonces el mundo cristiano tiene dificultades porque dice, no, mitad hombre, mitad Dios, pero eso no tiene fin. ¿En qué termina eso? ¿Me explico? Entonces al mismo tiempo tiene un inconveniente porque entonces algunos dirán como que es el Espíritu de Jesús que bajó y el cuerpo era una carcasa humana aquí. Claro, es lo que tomó, ya, de, aquí, es lo que tomó de acá. Y entonces, o sea que Jesús no tenía cuerpo antes. ¿Ya? Y resulta que sí. Desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios. ¿Ya? Y Él no podía ser un espíritu por allá arriba etéreo, un espectro, y bajar e encarnarse. Entonces por eso muchos terminan hablando de la encarnación y la unión hipostática. Nada. Esos dos conceptos son incompatibles. Porque Él tenía que ser justicia de Dios en todas sus partes. Porque no se podía romper la unicidad de Él. Exactamente. ¿Ya? Porque sería profano. Es correcto, sería profano, tendría un defecto, el pecado, ¿verdad? Entonces es la justicia la que ha descendido del cielo y la que ha resucitado entre los muertos, la que ha puesto la palabra, y por eso termina citando Deuteronomio 30:13, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a continuación? Dice, Ki karov eleija adavar meod befija ubilbavja la azotó. Significa que acercada está a ti esta palabra mucho en tu boca y en tu corazón cuando la hagas. Ojo, cuando la hagas. Ya la palabra fue acercada cuando la pongas en práctica. Claro, porque es una mitzvah. ¿Ya? Es una mitzvah, tiene un componente de obras. Pero ya el primer componente de la promesa ya fue acercado. ¿Me explico? Ya bajó del cielo y ya resucitó de entre los muertos. Así que estás listo para que hagas obras. ¿Está claro? Así es como estás capacitado. Claro, estás capacitado. Por eso dice, nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Sino que Dios nos ha hecho competentes para administrar este pacto innovado, mejorado. Fíjate, tú sobre promesas mejoradas. ¿Está claro eso, no? Entonces, fíjate tú la coherencia impresionante. Entonces no es anulación de las obras. No, no hay ninguna manera. Es que una mitzvah, eso yo lo explicaba en la clase ayer a los estudiantes. Una mitzvah hay que comprenderla que es un componente de promesas y procedimientos. Entonces la pregunta que tú te vas a hacer es, bueno, ¿y cómo hacemos con las promesas? ¿Quién las va a bajar del cielo? ¿O cómo van a venir de entre los muertos? Dios la puso, tranquilo. A usted le toca ocuparse de las obras. Sí. O sea, que quiere decir que las promesas tomaron cuerpo. ¿Ya vendimos? Así es, se manifestaron. Se hicieron visibles. Es correcto. Y en una persona que llegó. Ahora, entonces esta es la palabra de la fidelidad. Fidelidad es Dios. ¿Explico? Esta es la palabra de la fidelidad que nosotros estamos predicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Mira que lo fuerte que viene. Si confiesas con tu boca, ¿verdad? Dice el 9, en tu estómago Kyrio Jesús. Ahí está diciendo, es una voz, esto no está, ahí no dice como en castellano que Jesús es el Señor. No. Si confesares con tu boca, Yehoshua, Hashem Yehoshua. ¿Se acuerda que lo vimos en Marco? ¿Ya? Mira, les voy a explicar lo que está diciendo ahí. No, hay algo. Miren lo siguiente, vamos a ver cómo se lo puedo explicar. En griego dice
si confiesas con la boca tuya, Kyrion Yesun, Kyrios, Señor. Kyrion Yesun, ¿ya? Ahí no dice que Jesús es el Señor, porque no aparece el verbo ser, estar, No, ya. ni hay un que delante ni nada. Dicen Kyrion Yesun. Lo que tú tienes que confesar con tu boca es lo siguiente: Hashem Yehoshua. Así sería así. ¿Me explico? Hashem Dios, literalmente. Hashem sería así. Yehoshua. Si tú confiesas con tu boca Hashem Yehoshua, es decir, Hashem es Yehoshua. ¿Me explico? Es lo mismo, Hashem Yehoshua, una unidad, ¿verdad? Y, ¿cierto? Creyeses en el corazón tuyo que Elohim, ¿qué es Elohim? La plenitud de la deidad. ¿Ya? Elohim resucitó a él de entre los muertos, será salvo. ¿Cierto? La plenitud de la deidad está levantando el cuerpo de la deidad. Eso es lo que hay que entender. Eso lo habíamos hablado en Marcos, ¿se acuerdan? La plenitud de la deidad es Elohim, pasa que Dios en Dios, entonces viene el conflicto para muchos. Ah, pero Dios resucitó a Jesús, entonces son dos. No, porque Dios no está descrito aquí como una persona. Dios en hebreo Elohim es un atributo, es una descripción, no es una persona. ¿Me explico? Elohim es la sumatoria de los atributos de la deidad. Y habíamos hablado en su momento que de todos los atributos de Elohim, el que se destaca es el amor. ¿Se acuerdan? Por eso dice Bereshit bara Elohim. Básicamente cuando dice que por la primicia Elohim organizó los cielos y la tierra, es decir, que el amor fue el que quedó plasmado al momento de hacer los cielos y la tierra. ¿Está claro? Entonces es la plenitud de la deidad la que está levantando de entre los muertos a Hashem Yehoshua. ¿Quién es Hashem Yehoshua? El cuerpo de la deidad. ¿Ya? El cuerpo de la deidad. El cuerpo de la deidad. La plenitud de la deidad de Elohim levantó al cuerpo de la deidad. Eso es todo. Porque él lo dijo también: yo tengo potestad para volverla a tomar. Mi vida nadie me la quita. Y yo tengo potestad para volverla a tomar. Así es. Imagínense ustedes. Ni siquiera está diciendo Dios me va a resucitar. No, yo tengo potestad para volverla a tomar. ¿Está claro? Así es. Porque hay una conectividad directa. Esto nunca estuvo desprendido. El cuerpo nunca se desprendió de la Se dice plenitud. que este mandamiento recibí De Abba. de Abba. Abba, que es Abba, es otro nombre de Elohim. ¿Me explico? Entonces por eso las palabras como Elohim, Abba, etcétera, son atributos de lo que se llama la deidad. Entonces hay que cambiar un poquito el chip porque estamos habituados a decir Dios, Dios. Entonces decimos Dios y Jesús, entonces son dos. No. ¿Ya? Elohim son los atributos de la deidad. Por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces fíjense, yo lo decía también ayer en una de las clases, hay que hacer la siguiente ecuación. Elohim es el término bíblico, ¿verdad? Término bíblico más abundante. En Daniel, ¿cómo se le llamó eso? Anciano de días. Atik Yomin, que es lo mismo. El Atik Yomin es la plenitud de los atributos de Dios. Atik Yomin, ¿ya? Por eso cuando Yehoshua se metamorfizó, ¿en quién se metamorfizó? En el Atik Yomin, en el anciano de días. ¿Tienes? Él se transfiguró en Marcos capítulo 9 y sus vestidos se volvieron blancos, sus cabellos blancos, fuego y todo lo demás. Y le aparece ahí Elías y Moisés, que no es real, sino ya lo explicamos en su momento, ¿verdad? Que son la Torah y la profecía. Les pareció a ellos ver a Moisés y Elías, ¿cierto? Entonces, ¿qué está mostrando en esa revelación tipo apocalíptica? Hombre, yo soy el anciano de días. El anciano de días, Elohim. Y esto luego se llamó Abba. Entonces no es el Padre y el Hijo como si fuesen dos cosas. No, Abba o Atik Yomin o Elohim son nombres dados a la plenitud de la deidad. ¿Ya? ¿Por qué se llama Abba? ¿Por qué la plenitud de la deidad se llama Abba? Porque de él proceden todas las cosas. Por eso se llama Abba. Pero no es porque sea el Padre.
y luego el Hijo, como si fueran dos. Es la plenitud de la deidad expresada en el sentido de que de Él proceden todas las cosas. ¿Por qué se llama Tikiomin? Porque Él contiene todas las revelaciones y la sabiduría insondable. Ya lo explicaba aquí cuando vimos en Marcos capítulo 9, que el anciano de días, los cabellos eran como blanca lana, como dice el Salmo, son incontables más que los cabellos de mi cabeza. El Salmo 139, si ustedes lo leen, dice, vamos a buscarlo, es lo que dice aquí. Salmo 139. Miren lo que dice. Y el rey David está dándonos este testimonio para que entendamos qué significan los cabellos de la cabeza. Miren lo que dice aquí el versículo. El versículo 18. Vamos a leer desde el 17, Salmo 139, verso 17. Ahí está la explicación de qué son los cabellos de la cabeza. ¿Ya? Salmo 139, versículos 17 y 18. Veli, Maya Krut Re'eichael, Meatzmut Roshehem, Esperen, Mehol Yirbum, Kitzoti, Biodi y Mach. Leanlo, ¿cómo lo han traducido? ¿Es 139? Sí. Dice arena. No, pero leanlo. 139. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Pero lee desde antes. 17. Sí, es que a veces no coincide. Desde el 16 allá debe ser. ¿Ya? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sigue. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ahí no dice suma de ellos, la cabeza de ellos. No es suma, Rosh, cabeza. Dice ahí. Meatzmut Roshehem, la cabeza, el principio, el origen de ellos, de los pensamientos. ¿Ya? ¿Qué dice? Si yo los cuento, se multiplican más que la arena, ¿verdad? Y si me levanto, todavía estoy con ellos. Pero ahí en este salmo, permítame a ver, hay un versículo donde dice que son más abundantes que los cabellos de mi cabeza. Entonces creo que no es en este, voy a tener que buscarlo en el otro. Vamos a ver. Entonces fíjense ustedes, lo que les voy a ir avanzando mientras busco el verso es que los cabellos de la cabeza están representando los pensamientos de Dios. ¿Ya? Entonces el anciano de días dice que los cabellos de su cabeza eran blancos como la lana. Quiere decir que eran puros sus pensamientos, más o menos lo que está diciendo aquí el Salmo. ¿Ya? Cuando Mashiach se transfigura, y en Apocalipsis 1.14 lo dice también, ¿se acuerdan? Que los cabellos de la cabeza de Mashiach se pusieron blancos como la lana. Quiere decir que son sus pensamientos, sus promesas expresados más numerosos que los cabellos de su cabeza. Pero el Salmo 69 entonces. Léalo a ver. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen No, sin causa. Ese no. Es otro salmo, ya lo buscaremos entonces después, para no demorarnos aquí. Pero sí está hablando precisamente de cómo los pensamientos de Dios son representados en su cabello, ¿verdad? Entonces, para ir concretando aquí, Elohim, Atikiomin y Abba son tres cosas sinónimas. Están simplemente describiendo la plenitud de la deidad desde diferentes ángulos. Eso es todo. ¿Está claro? Entonces, Hashem y Yehoshua, que son los dos nombres revelados a la humanidad, ¿verdad? Son la descripción de su corporeidad. Eso es todo. Por eso inclusive cada vez que usted lea Hashem Tzvaot, que ahí ponen Jehová de los ejércitos, allí prácticamente se está refiriendo a Mashiach. ¿Ya? Porque es su corporeidad la que se está expresando. Entonces, si tú confiesas con tu boca que Hashem estuvo aquí corpóreamente, y hemos aclarado que corpóreamente no significa que sea humano, sino tangible, pero incorruptible. ¿Por qué sabemos que incorruptible?
Porque el Salmo 16 dice, no dejarás o no pondrás a tu piadoso a ver corrupción. Entonces tu piadoso ahí es su cuerpo. Es el cuerpo que vino aquí a hacer la obra. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a Hebreos capítulo 1, versos 3 y 4 y dice que es Mashiach, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por su sangre, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. En la diestra de la majestad, en las alturas, para que se entienda. Porque hemos hablado que la diestra de la majestad es el cielo. No es que esté Jesús aquí a la derecha del Padre, que es lo que todo el mundo se imagina. No, el Padre está aquí, entonces Jesús en una butaca al lado derecho. Oye, entonces el Espíritu Santo... Entonces el Espíritu Santo quedó desbancado, se quedó sin silla. ¿Ya? Y no, anda, se mueve por la... Se mueve entre los dos, ¿será? No, se mueve como allá en el Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas. Entonces el Espíritu se anda moviendo por ahí. Sobre ellos. Anda por ahí. Entonces fíjense ustedes, hermanos, esto es importante. Si tú confiesas con tu boca que Elohim es Elohim, el que levanta a Mashiach de entre los muertos, será salvo. Entonces, ¿qué es Elohim? El amor. ¿Me explico? Es el amor de Dios el que permite la resurrección de entre los muertos. Porque eso hay que decirlo aquí, Elohim, Atigiomi, Babá, Elohim está el amor de Dios. Y me estoy apoyando precisamente en el comentario de Ibn Ezra sobre Génesis, donde él señala que Elohim es la plenitud de los atributos de la deidad y se destaca el amor. Por eso es que en el primer relato de la creación no aparece el nombre de Hashem, porque el nombre de Hashem, las 4 letras Yud He Vav He, están asociadas al juicio, para que vean ustedes. ¿Ya? Entonces decir Hashem Yehoshua quiere decir que el juicio de Dios cayó sobre Yehoshua. ¿Entiendes? Pero el amor de Dios superó el juicio y es el que lo levanta de entre los muertos. Hay una parte en Levítico, disculpe hermano, que dice que no dieran a conocer mi nombre. Entonces, ¿cómo conectamos? A los patriarcas. A los patriarcas, claro. Pero entonces creo que se lo dice a Moisés. A Moisés le dije, te di a conocer con mi nombre, pero las anteriores no les di a conocer mi nombre, a ti sí te lo doy. Claro. ¿Cómo emparo ese texto con ahora? Por eso es igual, porque el nombre de Dios que yo estoy diciendo, cada vez que aparece el nombre de Dios, Yud He Vav He, en la Torah, indica juicio. Juicio. Claro. Eso lo habíamos aprendido. No quiere decir de que los anteriores lo hayan conocido. No lo conocieron. No lo conocieron. El nombre como tal. No lo conocieron. Simplemente el Shaddai. Cuando Jacob inclusive llama a los hijos, siempre habla del Shaddai, pero no menciona el nombre de Dios como tal en su boca. Solo en Moshe. Claro. Lo que estamos viendo es que cada vez que aparezca el nombre de Dios antes de Moisés, es Moisés en visión de retrovisor el que dice, cuando aquello pasó, se manifestó un juicio divino. Entonces le voy a poner aquí el nombre Yud He Vav He. ¿Explico? Pero evocando lo que pasó allá. Por ejemplo, ¿por qué sale en el capítulo 2 el nombre de Dios? Yud He Vav He, de Génesis. Porque ahí vino la sentencia enseguida. ¿Me explico? Ahí vino el pecado de Adán, la desobediencia de Eva, todo lo demás. Ahí ocurrió. Entonces ahí vino, vamos a poner aquí el nombre de Dios, porque aquí hubo un juicio. Es un testimonio para el que lee, no porque desde antes se conociese. ¿Me explico? Entonces cuando el nombre de Dios es revelado a Moisés, dice, hombre, cada vez que vaya a haber juicio, acuérdate de escribir mi nombre allí. Yud He Vav He. Entonces ahora se nos está pidiendo que nosotros confesemos Hashem Yehoshua, el nombre de Dios que representa el juicio cargado en Yehoshua. Lo que quiere decir que la Yehoshua, siendo la corporación visible de Hashem, Hashem es un atributo de Elohim. Claro, es un atributo de Elohim. Y en este caso Hashem es el juicio. El juicio. Siempre Claro. sabemos de Hashem es sinónimo de Yehoshua. Es correcto. El juicio que es Yehoshua. Es correcto, el juicio que cayó en Yehoshua o que porta Yehoshua. Entonces cuando decimos Hashem Sbaot es Hashem de las potencias, de las potestades, el juicio que viene sobre la tierra. Hashem Tzbaot siempre tiene que ver con el juicio sobre la tierra. Si tú lo lees en las profecías, en los salmos y todo, tiene que ver con el juicio sobre la tierra. ¿Ya? Entonces es el amor de Dios, el atributo del amor,
el amor a su palabra, a sus promesas, la que levanta a Mashiach de entre los muertos para que tengamos justicia. ¿Sí me explico? ¿Ya? Es un sistema perfecto, porque todo es de Él, por Él y para Él. Sencillo. Entonces con esto terminamos, ¿verdad? Y dice, porque la Escritura dice, o sea, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esto tiene una implicación directa y histórica, porque hasta el día de hoy ha pasado que mucha gente, por el ánimo de quererse agraciar o ganar el favor de los judíos, ha dicho, no, yo pues no digo que creo en Jesús, pero yo creo en el corazón. Nada, porque Él lo dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de Abba, delante de la plenitud de la deidad, delante del juicio, ¿ya? En el mundo venidero. Cuando se vaya a manifestar el amor en la resurrección, tú no vas a resucitar, ¿ya? Porque tienes que confesar el sacrificio que la plenitud de la deidad envió aquí a la tierra. Si tú no confiesas el sacrificio, no tienes parte en la resurrección, que va a ser dada por el amor de Dios. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces mucha gente hoy se cae en ese engaño, no, pero yo me quedo callado y sigo creyendo, pero para poderse convertir al judaísmo. ¿Ya? Y resulta que el judaísmo exige que tú niegues a Jesús delante de 10 testigos, ¿ya? Para que seas aceptado como judío. Entonces, la cosa es decisiva, por eso Pablo dice aquí, porque con el corazón crees para justicia, sí, está bien, ¿ya? Pero esa justicia no creas que es algo distinto de la salvación. Resulta que esa justicia se va a manifestar en lo que confiesas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Lo dijo Mashiach. Si tú tienes tu corazón lleno de la justicia divina, vas a hablar la justicia divina. Y cuando la hables, ahí es donde se va a saber de qué estás hecho tú. Pero si te vas a arrugar, no, pero es que, no, yo no digo que soy cristiano para que no me hagan bullying. Ya, la cosa está complicada. Tú tienes que decirlo donde esté, yo soy seguidor de Mashiach. Aquí no decimos a nadie, no diga que usted es mesiánico, no, nada. Ya, soy de Mashiach, somos el pueblo del libro, ¿cierto? Aquí no andamos defendiendo una denominación, ni un sistema de doctrinas, ni nada, sino nuestra identidad directa, que es el don que Dios nos ha dado, una relación directa con Él. Los que adoramos a Dios con espíritu y con verdad. Podríamos decir que el hecho de que solo a Moshe se le revele el nombre es un misterio. Puede ser, porque bueno, de todas maneras, acuérdate que ya las promesas venían dadas desde Abraham y con la Torah viene ese juicio. Entonces probablemente haya tenido esa relación de por qué a Moisés se le dio el nombre, porque venía el juicio. Ya, el juicio de la Torah. O sea, hasta Noé venía simplemente una promesa. Claro, la promesa de la simiente que va a pisar la cabeza a la serpiente y todo, y luego se fue incorporando. Podría decirse que nunca se habló de juicio hasta Moshe. Claro, es correcto, sí. Porque, bueno, que ya con Noé se levantó un primer anuncio, ¿no? Porque hubo un juicio, evidentemente, ¿no? Pero no se había dado la plenitud de la Torah. La sentencia, que el otro día lo dije, ¿se acuerda? Cuando estudiamos Gálatas, habíamos dicho que la Torah era la sentencia. Y todo lo encerró bajo pecado, para que nadie tuviera de qué gloriarse. ¿Está claro eso? Bueno, Javerín, entonces dice la Escritura, en el versículo 12 para terminar, porque la Escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. ¿Avergonzado dónde o por qué? En el día del juicio, en el día de la resurrección. Eso es que está hablando. Luego dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que invocan, ¿okay? Para todos los que llaman. Entonces ahora viene el versículo 13 que ha sido mal traducido también. El versículo 13 en el profeta Oseas dice, porque todo el que Adonai llame por nombre será salvo. No es todo el que invoque el nombre del Señor, es todo el que Adonai llame por nombre, porque viene hablando de que Él es el que llama, y que las promesas permanecen es por el que llama, no por el que nace, ¿te acuerdan?
Y Pablo remata aquí y dice, ojo, no se olviden, que todo el que Adonai llame por nombre, ese es el que será puesto en escapatoria, porque no dice ni siquiera salvo. Lo que pasa es que como el contexto dice que es rico para con todos los que le invocan, pareciera Que el hombre llamara, ajá, pero el resulta hombre- que él lo remata y dice, no, acuérdense que es Dios el que llama. sí, sí. O sea que si alguien, como dice Pablo más adelante en Corintios, nadie puede llamar a Yehoshua Señor a menos que tenga el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo te dejó el Espíritu Santo? ¿Porque tú creíste o porque Dios lo derramó por promesa? Es por Dios que te llamó primero. Sí. Sí, sí. Ahora es que tú lo puedes invocar. Así es. Él nos llamó primero. ¿Dónde queda entonces la fórmula salvífica del cristiano? No tiene lugar, porque esto de que a veces me imagino que confiesa, ¿verdad? Y haz la oración y todo, hay que dejarlo allí y que Dios haga la obra. Porque aquí no negamos de que de pronto en una oración de fe o algo haya un momento de salvación, porque la semana pasada estudiamos que cada día, cada quien tiene su día de salvación y Dios llama de la forma en la que Él quiera. ¿Ya? Del plazca. Entonces hay gente, ¿verdad?, que ha sido llamada a salvación en el momento que ha hecho una oración, Claro. y eso es válido, Pero esa no es la regla general. pero no es la regla general. Ese ha sido el problema. Entonces suponer, ven, repite conmigo, ora, bueno, ya eres salvo. Ay, Y eso es Eso presumido. es obra. eso es una obra, Es exactamente. una Eso es una obra. Entonces hay que, por su fruto lo vamos a conocer. Entonces no hay un mecanismo estándar y que ya nosotros sepamos enseguida, ya esté salvo. No, hay que esperar. Hay que Oye, esperar. tú lo acabas de decir y Jesús lo dijo. Por Claro. su fruto lo Por su conocerás. fruto lo conocerás. Ya, la regla El que es. persevera hasta el final, ese es el salvo. Ya. Listo. El otro se cansa y se cae, pero los que esperan en Hashem renuevan fuerzas y todo. Ah, Pablo dice, nosotros no somos los que retroceden, Si es de Dios, ¿cierto? Si es de Dios, permanece, si no, no. ¿Está claro? Ah, Entonces, sí, puede que una oración ayude, puede que una prédica, un sí, volante, Dios es soberano. y Dios es puede soberano. utilizar ese y momento. su gracia es multiforme, Ah. pero el que él Pero llama- no es la confesión como. el humana. momento exacto, Exacto. es el llamado de Dios, Es el llamado. porque- ¿Está claro eso? Que Dios use eso para llamar a otra es otra cosa. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí hoy.